Quiero decir, esos momentos con ella simplemente lo atravesaban todo. Detrás del centro de atención y los interminables aplausos, Steve Perry vivió una historia de amor que terminó tragedia. El mundo adoraba su voz, pero pocos conocían la angustia que lo silenció durante años. Hubo una mujer que guardó su corazón, una mujer que él creía que sería para siempre. Pero el para siempre nunca llegó. Su ausencia lo dejó destrozado de maneras que ninguna canción podía curar. Fue esta pérdida la que moldeó su silencio, sus elecciones y su negativa a casarse. La mujer que rompió a Steve Perry se convirtió la razón por la que caminó solo por la vida. Únase a nosotros mientras revelamos a la mujer que rompió a Steve Perry. El viaje de Steve Perry de regreso a la música. El hombre cuya voz transmitió una de las canciones más inolvidables de todos los tiempos, una vez le dio la espalda a lo mismo que lo hizo famoso. Steve Perry, la voz detrás de Don't Stop Believing, se alejó de la música cuando ya no le brindaba alegría. Durante 2 largas décadas, permaneció silencio, oculto del escenario, lejos del centro de atención y lejos del sonido que una vez había definido su vida. Su silencio dejó a los fans preguntándose si alguna vez lo volverían a escuchar. Pero lo que finalmente lo trajo de vuelta no fue la fama, ni el dinero, ni siquiera la atracción de su antigua banda. Fue el amor. Y no cualquier amor, sino un amor envuelto a angustia, pérdida y una promesa que no podía romper. Para entender por qué Perry regresó, primero hay que entender qué le hizo marcharse. 1981, Don't Stop Believing se convirtió algo más que un éxito. Se convirtió un himno. La canción contenía ganchos cada línea, y Perry lo sabía. Desde las primeras notas de piano hasta el inolvidable coro, la pista fue construida para vivir para siempre los corazones de quienes la escucharon. Cada parte de la canción atraía a los oyentes. Cada letra llevaba un peso de esperanza y anhelo. No era solo otra pista de rock. Era un himno a la resistencia, a los sueños, a luchar contra las dificultades para seguir adelante. El éxito fue masivo, y con la voz de Perry, liderando el camino, Journey se elevó más alto que nunca. Pero el éxito trajo consigo sombras. A finales de la década de 1990, Perry ya no era el hombre que los fans habían visto una vez el escenario. Estaba exhausto. Las interminables giras, las largas sesiones de grabación y la presión por crear lo dejaron agotado. Lo que había sido su pasión desde que tenía 7 años, ahora se sentía como una carga demasiado pesada para llevar. Más tarde lo describió como un colapso emocional, un punto de ruptura donde la música ya no le daba alegría. No era que hubiera dejado de amar la música, era que ya no sentía la profunda conexión que una vez vivió él. Así que se alejó sin planes de regresar. Se desvaneció el silencio, dejando atrás la vida que lo había convertido una estrella. Durante años, Perry permaneció silencio. Hizo solo raras apariciones, prestando su voz aquí y allá, pero nunca volviendo al centro de atención. Los fans de todo el mundo siguieron cantando «No dejes de creer». Y la canción parecía vivir para siempre, incluso mientras su cantante permanecía oculto. La pista cobró nueva vida a la televisión y el cine, recordando al mundo su poder. Sin embargo, Perry se mantuvo alejado. Era casi como si la canción misma hubiera sobrevivido a su carrera. Durante esos años tranquilos, Perry mantuvo su vida privada secreto.
El matrimonio nunca llegó. La sola idea lo aterraba. Moldeado por las cosas que había visto mientras crecía, ver las luchas de sus padres dejó marcas que permanecieron. Vera. A amigos y compañeros de banda pasar por dolorosos divorcios solo profundizó sus dudas. Tuvo relaciones, incluso inspirando canciones como su éxito solitario o Sherry. Pero nunca se entregó por completo al amor. Algo siempre lo frenó, hasta que un día todo cambió. La vida a menudo sorprende a aquellos que creen que los mejores días quedaron atrás. Para Perry, esa sorpresa llegó la forma de una mujer que entró su vida cuando menos lo esperaba. Ella no era solo otra compañera. Ella tocó su corazón de una manera que nadie más lo había hecho antes. Por primera vez, Harry se sintió arrastrado por el amor, atraído a Tew a un vínculo que era a la vez profundo y real. Pero con ese amor vino un cruel giro. Ella se que estaba muriendo. Su relación fue tierna y frágil, llena de momentos que contenían tanto risa como dolor. Para Perry, que siempre había evitado el matrimonio y los compromisos de por vida, esto era algo diferente. Finalmente había encontrado el amor verdadero. Sin embargo, ahora se enfrentaba a la realidad de que el tiempo se estaba acabando. La mujer que amaba estaba librando una batalla que no podía ganar. Y sus últimos días, ella le pidió algo que cambiaría el curso de su vida. Ella le hizo prometer que regresaría a la música. Era una promesa que no podía rechazar. Durante años, Perry se había convencido de que su tiempo con la música había terminado. Se había quemado, se había alejado y había permitido que el silencio se apoderara de él. Pero ahora, con el amor como su guía y la pérdida como su sombra, sintió una atracción más fuerte que el agotamiento. No podía defraudarla. Su deseo se convirtió en su misión. Así que después de décadas de ausencia, Steve Perry regresó. Comenzó a grabar de nuevo, encontrando su voz, no solo el sonido, sino también la emoción. Los años de silencio no habían robado su don. Cambio. Le dieron una nueva profundidad. Su canto ahora llevaba el peso del dolor, de la devoción, de la experiencia y de la promesa que lo trajo de vuelta. Ya no era el joven que una vez cantó sobre chicas de pueblo pequeño y chicos de ciudad. Era mayor, más sabio, y estaba lleno de historias que solo el tiempo podía traer. Su regreso no se trataba de perseguir la fama o recrear los viejos tiempos. Se trataba de honrar el amor. La mujer que había tocado su corazón y se había ido demasiado pronto, le había dado un último regalo: la fuerza para cantar de nuevo. A través de ella, redescubrió la conexión que creía perdida. Cada nota llevaba su recuerdo. Cada letra se convirtió en un tributo. La historia de Perry no es solo sobre música. Se trata de la vida, del amor y de la pérdida. Se trata de cómo una persona puede cambiarlo todo, incluso el tiempo más breve. Se trata de promesas hechas con dolor y del coraje para cumplirlas. Se trata de regresar a lo mismo que una vez abandonaste. No por ti mismo, sino por alguien que amabas. Hoy, cuando la gente vuelve a escuchar la voz de Steve Perry, oye más que a un cantante que regresa del silencio. Oye a un hombre que cumplió su palabra. Oye el amor convertido música. Oye el viaje de alguien que una vez dejó de creer solo para encontrar una razón para creer de nuevo. Al final, la historia de Steve Perry no es solo la de una estrella de rock que se fue y volvió. Se trata del poder del amor para reavivar la pasión, incluso cuando se siente perdida para siempre. Se trata de cómo la música nacida del corazón
puede curar heridas y mantener vivos los recuerdos. Y sobre todo, se trata de una voz que nunca se fue realmente, solo esperando el momento adecuado, la razón correcta y la promesa correcta para regresar. Un amor escrito canción. El mundo de la música. Hay historias de amor que se sienten más grandes que las personas que las vivieron. Algunas de estas historias se recuerdan no solo por la pasión compartida, sino también por las canciones que inspiraron. Una de las más inolvidables es el romance entre Steve Perry, la voz dorada de Journey, y Cher Swafford, la mujer que capturó su corazón tan profundamente que la plasmó una canción. Su amor fue ardiente y apasionado, tan poderoso que la gente lo comparó con un Romeo y Julieta moderno de la década de 1980. Ese momento, muchos creían que su vínculo era irrompible, el tipo de historia destinada a durar para siempre. Steve amaba tanto a Sherry que escribió y cantó sobre ella a su primer disco solitario. 1984. Lanzó Street Talk. Y uno de sus mayores éxitos fue Oh, Sherry. La canción no era solo otra balada de amor. Era una confesión, un momento de cruda honestidad. Era la forma que tenía Steve de plasmar su amor la historia, compartiendo con el mundo la ternura y la vulnerabilidad que sentía. Los fans podían oír su corazón cada nota, y para muchos, estaba claro que Sherry era su verdadero amor. La gente creía que la historia terminaría matrimonio, tal vez incluso con un vínculo de por vida, pero la vida rara vez sigue el guión perfecto, e incluso los sueños más hermosos pueden cambiar. A medida que su relación florecía, también lo hacía la carrera de Steve. Su voz se elevaba más alto que nunca, y las exigencias de las giras, las grabaciones y la fama seguían creciendo. Para Sherry, la vida puede haber parecido glamurosa desde fuera, pero amar a alguien constantemente alejado por la música estaba lejos de ser fácil. Los interminables horarios y la constante presión pesaban mucho sobre ambos. El fuego entre ellos, una vez tan fuerte, comenzó a desvanecerse bajo el peso de esas exigencias. No importa cuánto amor compartieran, la ausencia y la presión crearon grietas que eran demasiado profundas para reparar. Finalmente, el amor por sí solo no pudo soportar la carga. Su relación, una vez admirada como inquebrantable, llegó a su fin. La noticia rompió los corazones de los fans que habían apostado por que duraran. Para Sherry, la ruptura no fue solo la pérdida de un gran amor, también fue el final de su presencia el centro de atención. Una vez parte de una historia de amor cantada a través de las ondas, ella eligió alejarse por completo de la fama. Durante muchos años, casi nada se supo de ella. Desapareció la privacidad, dejando a la gente preguntándose qué había pasado con la mujer que inspiró una de las canciones más icónicas de la década. No fue hasta 2013 que Sherry resurgió. El escritor Mark Tyler Nobleman se reunió con ella y ella compartió su historia. Esa reunión se sinceró sobre su vida después de Steve Perry. Reveló que nunca se había casado y nunca había tenido hijos. Cambio, encontró alegría en las cosas más sencillas. Construyó una carrera como esteticista y profesora de yoga, una vida muy alejada de la fama que una vez estuvo ligada a su nombre. Sherry se rodeó de las cosas que amaba, animales, flores y la belleza de la vida cotidiana. Era una vida tranquila, lejos del ruido de la fama, pero le trajo paz. Steve, mientras tanto, guardó los recuerdos de su amor durante décadas. 2011. Admitió lo profundamente que la había amado
y lo difícil que había sido equilibrar su relación con el auge de la fama de Journey. Desde fuera, el mundo veía brillo, emoción e interminable éxito. Pero entre bastidores, la realidad era muy diferente. Amar a alguien ligado a una carrera tan exigente nunca fue sencillo. No era el sueño que los fans imaginaban. Cambio pasó factura a ambos. Aunque su relación terminó, su impacto llegó mucho más allá de su tiempo juntos. Oh Sherry se convirtió algo más que una canción. Se convirtió un símbolo del amor verdadero, de la pasión, el anhelo y las luchas que ocurren cuando la vida personal choca con la fama. A diferencia de muchas canciones, no fue escrita para una musa sin nombre. Fue escrita para la propia Sherry, llena de palabras que revelaban la devoción de Steve. Esa verdad es lo que tocó a millones. La canción no era solo música. Era su corazón hablando voz alta. Aunque su amor terminó, la canción vivió. Esta es una de las cosas hermosas de la música. Congela un momento el tiempo, manteniéndolo vivo mucho, después de que la vida misma haya seguido adelante. Para Steve y Sherry, su amor puede haber sido corto, pero a través de Sherry, se volvió atemporal. Incluso hoy día, los oyentes pueden escuchar la pasión su voz, sentir la sinceridad detrás de las palabras e imaginar el poderoso vínculo que la inspiró. Sherry eligió no quedarse el mundo de la fama. Una vez que su papel La historia de Steve terminó, se retiró a una vida más tranquila. Fue una elección que muchos habrían hecho su lugar. Estar ligado a una celebridad a menudo trae atención no deseada. Y cuando el amor termina, el centro de atención rara vez se desvanece amablemente. Sherry se alejó por completo, eligiendo la paz por encima de la publicidad. Su historia es un recordatorio de lo fugaz que puede ser la fama, especialmente para aquellos conectados a ella, aún a través del estrellato de otra persona. Durante un tiempo, su nombre fue reconocido todas partes, ligado a una de las canciones más importantes de la década. Pero cuando el eco de esa canción se suavizó y su relación con Steve terminó, abrazó la privacidad. Al hacerlo, se separó del caos de la fama y creó su propio tipo de felicidad. El viaje de Steve tomó un camino diferente. Después de años de silencio, sorprendió al mundo 2018 con su regreso a la música. Lanzó un nuevo álbum, recordando a todos la voz que una vez había definido una era. Su regreso demostró que, aunque se había alejado durante años, la música seguía viva dentro de él. Curiosamente, su regreso fue impulsado por la inspiración encontrada lugares inesperados, lo que demuestra que el amor y la pérdida a menudo dejan atrás algo más que dolor. También dejan fuerza. Mirando hacia atrás, la historia de Steve y Sherry es más que un capítulo la historia de la música. Es la prueba de cómo las emociones reales pueden dar forma al arte. Sin su amor, Sherry podría no haber existido nunca. Sin sus luchas, Stevie podría no haber compartido nunca un lado tan vulnerable de sí mismo. Su amor, aunque terminó, se convirtió en un regalo para millones de personas que todavía escuchan esa canción y sienten la emoción cruda que hay detrás. También muestra las decisiones que la gente toma después de que el amor se desvanece. Steve llevó su historia a la música, dándole una vida que duraría para siempre la canción. Sherry eligió llevarla privado encontrando la paz, las partes tranquilas de la vida. Juntos, sus caminos cuentan una historia no solo de pasión, sino también de curación, crecimiento y las muchas maneras que la gente sigue adelante cuando el amor ya no está ahí. Cuando la gente escucha, Sherry,
No está solo escuchando un éxito de la década de 1880. Está escuchando los ecos de una relación real, llena de pasión, luchas y tiernos recuerdos. Está escuchando el corazón de Steve Perry, cantando sobre la mujer que una vez amó tan profundamente. Y aunque Sherry eligió alejarse de la fama, su presencia todavía persiste cada vez que se reproduce la canción. Un amor que curó el silencio. 2011. La vida de Steve Perry cambió de una manera que nunca anticipó. Durante años había vivido alejado del mundo que una vez gobernó con su música. Se había alejado de la fama, de los escenarios y de las brillantes luces que una vez lo habían seguido a todas partes. Sus días se habían vuelto más tranquilos, llenos de recuerdos y, a menudo, marcados por la soledad. Pero la vida, su misteriosa manera, estaba a punto de darle algo que lo cambiaría todo. Algo lleno de belleza, dolor y permanencia. Todo comenzó con una visita a su amiga Patty Jenkins, la directora conocida por su creatividad y su agudo ojo para las historias que tocan el corazón. Ella estaba trabajando una película para televisión sobre el cáncer de mama, un proyecto destinado a aportar verdad, variedad y emoción a la pantalla. Cuando Patty le mostró a Steve un corte de la película, no tenía ni idea de que unos pocos momentos de visionado pondrían su vida patas arriba. La pantalla, entre las mujeres que aparecían, sus ojos se posaron en alguien que parecía brillar de una manera tranquila y gentil. Ella no estaba allí por mucho tiempo. No era el centro de la historia, pero su presencia lo atrapó profundamente. Su nombre era Kelly Nash, una psicóloga que había pasado por la larga lucha contra el cáncer de mama. Para cualquier otra persona, puede que haya sido solo un momento fugaz. Pero para Steve, esa breve sonrisa contenía algo que le llegó directamente. Algo dentro de él se agitó. Se volvió hacia Patty y le preguntó si tenía todo el correo electrónico de Kelly. Patty, conociendo bien a su amigo, le preguntó por qué. Sabía que Steve no era del tipo que perseguía a alguien que solo había visto una vez una pantalla. Él mismo ni siquiera tenía una respuesta clara. Todo lo que podía decir era que había algo en la sonrisa de Kelly que se sentía importante, casi imposible de ignorar. No era encanto. No era solo belleza. Era algo más profundo, algo vivo, incluso a través del dolor que había soportado. Patty accedió a ponerse contacto, pero lo detuvo con noticias que no esperaba. El cáncer de Kelly había regresado. Ya no era solo un recuerdo del pasado. Se había extendido a sus huesos y sus pulmones. Estaba luchando por su vida. Esa verdad lo detuvo seco. Por un momento, pensó que podría ser mejor alejarse, dejar que la idea se desvaneciera antes de que siquiera comenzara. Pensó todo lo que ya había perdido. Su carrera de la que se había alejado. Su madre. Sus abuelos y un padre que se estaba desvaneciendo lentamente. Su vida ya se sentía pesada por el dolor. ¿Por qué invitar a más? ¿Por qué entrar una historia que prometía angustia desde el principio? Pero el pensamiento no lo abandonaba. La atracción era más fuerte que su miedo. Por fin, le dijo a Patty que enviara el correo electrónico. Cuando Kelly accedió a reunirse con él, se sentaron juntos a cenar. Lo que comenzó como una simple reunión se convirtió en algo que ninguno de los dos esperaba. Fue el comienzo de un amor que ardería con fuerza, incluso contra las sombras más oscuras. Se hicieron cercanos. Su vínculo creció rápida y profundamente. Durante 1 año y medio, vivieron uno al lado del otro, creando una vida llena de calidez, risas y momentos que se sintieron atemporales.
Aunque ambos sabían que el tiempo se estaba acabando, Steve entró la relación plenamente consciente de lo que habían dicho los médicos. Kelly no tenía mucho tiempo. La enfermedad era más fuerte que cualquier esperanza que el mundo médico pudiera dar. Aún así, él tenía una creencia que la mayoría calificaría de imposible. Su corazón pensó que su amor podría curarla. Realmente creía que la profundidad de lo que sentían juntos podía curar la enfermedad que había regresado a su cuerpo. Juntos, vivieron un pequeño apartamento en Nueva York. Era pequeño, una caja que podría haber parecido demasiado pequeña para otros. Sin embargo, para ellos, era todo un mundo. Dentro de esas paredes compartieron no solo palabras, sino verdades que se sintieron cada toque y cada mirada. Una noche, Kelly le dijo algo que nunca olvidó. Dijo que, aunque su enfermedad podría llevársela algún día, nunca podría tocar el amor que compartían. Ese pensamiento se hundió él de maneras que nunca antes había experimentado. No era solo una idea, era algo que sentía con cada parte de sí mismo. Su tiempo juntos fue corto, pero estuvo lleno de significado. Para Kelly, saber que su vida podría terminar pronto no la hacía más débil. La hizo buscar un propósito, algo duradero más allá de sus días. Lo encontró su amor, y quería dejarle a Steve algo más que dolor. Antes de fallecer, le pidió una promesa. Le pidió que no volviera al aislamiento. Temía que, después de perderla, se retirara de nuevo al silencio, de nuevo a la oscuridad la que había vivido antes de conocerse. Para ella, eso haría que todo no tuviera sentido. Quería que su amor lo llevara hacia adelante, no que lo enterrara el dolor. Steve le prometió que no era una promesa fácil de hacer. Se quedó despierto después, dándole vueltas a sus palabras su corazón. Se dio cuenta de que ella le estaba pidiendo que le diera significado a su historia, para asegurar que su vida y su amor no hubieran sido vano. Era su forma de dejarlo con fuerza, incluso cuando ya no podía estar a su lado. Cuando Kelly falleció, el corazón de Steve se rompió de una manera que nunca antes había conocido. Había perdido antes, pero esto era diferente. Este era el tipo de pérdida que lo dejó destrozado. Durante 2 años, vivió con un dolor tan pesado que casi lo consumió. No era solo tristeza. Era un quebrantamiento que se sentía completo, como si cada pedazo de él se hubiera roto. Sin embargo, lentamente, a través de ese dolor, algo comenzó a regresar. Empezó a escribir música de nuevo. Las canciones que habían estado silencio dentro de él durante tanto tiempo comenzaron a surgir. La promesa que le había hecho a Kelly resonó él, impulsándolo hacia adelante. Entendió que, aunque su vida había sido corta, el amor que compartían era infinito y llevaba un propósito que no podía ser destruido. Lo que tenían juntos era más que amor. Era un recordatorio de lo que el amor puede hacer, incluso frente a la muerte. Le mostró que a veces los lazos más importantes no se miden años, sino la profundidad de lo que se siente. Kelly le devolvió una parte de sí mismo que creía perdida. Le dio el coraje para abrir su corazón de nuevo, no solo al amor, sino a la vida, a la música y al mundo. La historia de Steve Perry con Kelly Nash fue breve, pero fue poderosa. Fue la prueba de que, incluso cuando la vida parece llena de finales, el amor puede crear comienzos. Y aunque ella se había ido, su presencia permaneció cada nota que escribió, cada canción que volvió a cantar, y cada momento que eligió no esconderse del mundo
una voz renació y regresó a la luz. Habían pasado 18 meses desde la muerte de Nash, y para Steve Perry, la vida había comenzado a cambiar lentamente de nuevo. Durante tanto tiempo, había llevado el silencio a su alrededor como un escudo. Pero ahora ese silencio comenzó a romperse. Su regreso a la música no vino con un gran plan o un anuncio ruidoso. Llegó suavemente a través de la amistad, a través de pequeños pasos y a través del coraje de pararse una vez más frente a personas que todavía anhelan escuchar su voz. Durante esta temporada tranquila, Perry se sintió atraído por la banda Hills. Admiraba su sonido, su espíritu y la forma que creaban música que se sentía honesta. No se trataba solo de sentarse entre el público para él. A menudo visitaba sus ensayos, permanecía cerca durante sus espectáculos e incluso se unía a juegos informales con ellos, como partidos de croquet que trataban menos de ganar y más de reír. Lentamente, a través de estos momentos, sintió una chispa dentro de sí mismo de nuevo, una que pensó que había perdido. El líder de la banda, Mark E. Everett, también notó algo Perry. Después de todas esas visitas, todas esas horas escuchando, Everett preguntó si a Perry le gustaría entrar su mundo por completo, aunque solo fuera por un momento. La invitación fue simple pero significativa. Era una apertura, una oportunidad, una pequeña puerta de entrada a algo que Perry había cerrado hacía mucho tiempo. Perry aceptó. Juntos eligieron canciones que dieron forma a un conjunto que mezclaba lo antiguo con lo nuevo. Una de las canciones era It's a Motherfucker, una pista que Perry amaba profundamente, una que le permitía verter sus emociones cada línea. Junto a eso, vinieron un par de clásicos de Journey, recordatorios de la voz que una vez había llenado estadios. Cuando llegó el día, Perry voló a Saint Paul, Minnesota, donde los Hills iban a tocar el Fitzgerald Theater mayo de 2014. Esa noche, las luces se atenuaron y Perry subió al escenario con la banda. El público no podría haberlo esperado, pero para Perry fue más que una simple aparición sorpresa. Fue un momento de redescubrimiento. Cuando las primeras notas salieron de sus labios, algo dentro de él cambió. Casi había olvidado lo que significaba pararse frente a la gente y compartir su corazón a través de la canción. Pero mientras miraba a los ojos de los que escuchaban, mientras sentía su energía y les devolvía su voz, la alegría regresó. Se sintió vivo de nuevo. Se sintió bien. Esta actuación no se trataba solo de música. Se trataba de curación. Perry ya había comenzado a escribir antes de que Nash falleciera, pero el dolor lo había ralentizado. Después de su muerte, las canciones se volvieron más importantes, más necesarias. Ya no eran solo melodías, eran promesas, emociones, recuerdos y verdades que ya no podía guardar dentro. Decidido a dar vida a estas canciones, Perry construyó un estudio a su casa. No era ostentoso ni estaba ligado aquí a las exigencias de la industria. Era su espacio, su santuario. Reunió a coautores y músicos que pudieran ayudarle a dar forma a los sonidos de su corazón. No había ninguna discográfica que le dijera qué hacer, ningún manager que lo apresurara, ningún plazo que se cerniera sobre su cabeza. Lo financió todo él mismo, pieza por pieza, porque la libertad era la única manera de volver a crear. Para Perry, esta libertad significaba más que nada. Quería la sala para cometer errores, para intentarlo, para fracasar si era necesario. Nadie estaba allí para presionarlo. Nadie estaba de pie detrás de él,
exigiendo resultados. Era solo él, su música y sus recuerdos. De esto salió Traces, un álbum que sonaba como si nunca se hubiera ido, aunque había estado ausente durante 2 décadas. Traces era más que una simple colección de canciones. Era Perry cumpliendo una promesa que le había hecho a Nash, una promesa de que su recuerdo viviría su música. El álbum contenía el sonido. El Awesome tenía el sonido suave del rock que siempre lo había definido. Sin embargo, también contenía el peso de su viaje, la ternura de la pérdida y la belleza del regreso. Durante años, Perry había protegido su privacidad. Se había alejado del centro de atención para protegerse, para vivir tranquilamente, para respirar sin la constante vigilancia del mundo. Pero con Traces, supo que tenía que dar un paso adelante. Dio entrevistas, más de las que jamás se había permitido hacer cuando Journey estaba a su apogeo. Se sentó con periodistas. Se abrió y dejó entrar a la gente. Para alguien que una vez había construido muros alrededor de su vida, esto no fue fácil. Pero entendió por qué era importante. Cuando le preguntaron cómo se sentía ahora después de perder a la mujer que amaba, después de encontrar el valor para regresar, después de obligarse a hablar sobre cosas tan cercanas a su corazón, su respuesta estuvo llena de honestidad. Dijo que se sentía increíble, no el sentido de alegría sin tristeza, sino el sentido de liberación. Hablar de su vida, de Nash, de la música y de la memoria, se sintió como levantar un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Para Perry, el proceso fue curativo. Le dio la oportunidad de abrir puertas que había cerrado con llave, de dejar que el mundo viera su verdadero yo. Admitió que era el momento. Tiempo para hablar, tiempo para compartir, tiempo para mostrar los sentimientos que había escondido. Después de todos esos años, finalmente se sintió listo para ser honesto con los demás y, tal vez aún más importante, honesto consigo mismo. A medida que continuó por este camino, sucedió algo extraordinario. Lugar de dolor, comenzó a sentir alegría al hablar de sus emociones. Lugar de miedo, encontró consuelo la apertura. Le quedó claro que no se trataba solo de un álbum. No se trataba solo de volver a actuar. Se trataba de estar completo. Su regreso no fue ruidoso ni dramático. Fue tranquilo, constante y lleno de corazón. Un hombre que una vez se había desvanecido el silencio, ahora estaba dando un paso adelante, con una fuerza gentil. Su música contenía el peso del amor perdido, pero también contenía la luz de las promesas cumplidas. Para la gente que lo escuchó, para los que lo miraron a los ojos mientras volvía a cantar, no fue solo una actuación. Fue un regalo para el propio Perry. Fue una renovación,